Muy buenas tardes, bienvenidos a este vídeo explicativo del concierto número 4 de la temporada 2014-2015 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Un programa de concierto en el que vamos a escuchar 3 obras diferentes de 3 compositores también diferentes. En primer lugar, el Scherzo Capriccioso, opus 66 de Antonín Dvořák, después el Concierto para cello número 2 de Dmitri Šostakóvich y por último la magnífica Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff. Antonín Dvořák está considerado como uno de los máximos representantes del nacionalismo musical checo. En realidad, Antonín Dvořák siempre estuvo interesado por las músicas folclóricas y tradicionales de todos los lugares a los que él había viajado. Estuvo en Rusia, en Reino Unido, en Estados Unidos y precisamente en este último país es donde compuso la obra que le ha hecho traspasar las fronteras de la historia de la música, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Una obra que se basa en lo que él imaginó que podían ser las músicas folclóricas de los americanos indios y también de los afroamericanos. En la obra que vamos a escuchar esta tarde, el Scherzo Capriccioso opus 66, no hay tanta idea de esta tradición musical folclórica de los países en los que Dvořák había estado viviendo. Pero, sin embargo, sí conserva esta idea de que la melodía y el ritmo son los 2 parámetros fundamentales para que nuestro oído pueda disfrutar de la obra que él ha compuesto. El Scherzo Capriccioso está en una cosa que se llama compás de 3×4, un compás ternario. Y es que los scherzos en música suelen estar siempre en este compás que nosotros reconocemos como si fuera un vals, un compás de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que se mantiene a lo largo de toda la pieza. En realidad, si esto formara parte de un movimiento de una sinfonía, a la mitad él hubiera cambiado el compás por un compás binario para dar un gran contraste a nuestro oído. Pero lo que hace Dvořák es mantener esta idea de compás, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cambiarle el tempo. Es decir, nuestros oídos van a percibir una primera parte más rápida, una parte central más lenta y una tercera parte más rápida. De este modo, sin cambiar el compás, hace que nuestro oído se sienta atraído y también se sienta dentro del movimiento constantemente. Otra de las características de esta obra es precisamente lo que se llama una orquestación muy colorística. ¿Qué significa esta palabra colorística? Significa que Dvořák da una gran importancia melódica y dinámica, es decir, del más piano al más forte, a cada uno de los instrumentos que van exponiendo los motivos o los temas. Y nos lleva un poco a las músicas que nosotros reconocemos como músicas más impresionistas, como las músicas de Debussy o de Ravel, que son esas músicas que crean en nuestro oído una sensación de poder imaginar un paisaje o de poder imaginar un cuento sin necesidad de habernos explicado que se basa en eso. Otra de las características, ya por último, de esta pieza, que tiene unos 12 o 13 minutos de duración y que es una de las más interpretadas de Dvořák junto con esta Sinfonía del Nuevo Mundo, es precisamente el carácter festivo que tiene. Es una perfecta obra para iniciar el concierto que vamos a escuchar esta tarde y también es una perfecta obra para empezar como a calentar motores de la orquesta sinfónica antes de acometer las otras 2 obras del repertorio. Vamos a escuchar un fragmento breve del Scherzo Capriccioso opus 66 que resume un poco estas características que hemos intentado explicar de forma muy breve. La idea de que la orquesta está tratada de una forma colorística, vamos a fijarnos bien en las dinámicas y en los instrumentos de viento que son muy protagonistas en la pieza, el compás ternario 1, 2, 3, 1, 2, 3 que nos va a acompañar a lo largo de toda la audición de la pieza y también la otra característica que son los motivos breves que van apareciendo en la composición de Antonín Dvořák.
Dmitri Shostakóvich está considerado por muchos musicólogos como uno de los compositores fundamentales para entender la música del siglo XX. Es un compositor con un estilo muy personal que reúne varias de las características que se dieron en la época en la que él se dedicó a escribir música. Por un lado, la música más vanguardista, que es sobre todo aquella música que nuestros oídos reconocen como más disonante, como más contemporánea. También la música de tradición rusa, que es la que precisamente reconocemos como canciones folclóricas, ritmos y determinados instrumentos que nos llevan a entender que estamos en una zona geográfica concreta, y también supo resumir en sus músicas la influencia de lo que el gobierno de la Unión Soviética pedía a los compositores que se quedaron a trabajar allí después de la Revolución Rusa de 1917, que es precisamente que las músicas tengan una sensación de unión, una sensación coral, músicas con un ritmo fuerte, un ritmo de marcha, que se puedan cantar, que sean muy audibles. Realmente este concierto número 2 para violonchelo de Shostakóvich, que él escribió en 1966, solamente 9 años antes de morir y en un periodo en el que él ya empezaba a sentir su enfermedad, no es un concierto fácil de escuchar. Es probablemente, de los 6 conciertos que escribió, el más difícil de escuchar. Es el más difícil porque es el más introspectivo, es también el más oscuro y también en el que predomina más esta música que habíamos comentado de vanguardia y esta música disonante. Tiene aproximadamente 35 minutos de duración y está dividido en 3 movimientos, aunque a veces estos movimientos se tocan de manera continuada, depende un poco de la interpretación que escucharemos esta tarde. Y fue dedicado al inolvidable violonchelista Mstislav Rostropovich, que fue además quien lo estrenó y también quien lo popularizó. Es un concierto de una extrema dificultad, tanto para la orquesta como para el cello, y es un concierto en el que se rompe esa idea de que, ahora vamos a escuchar al solista y la orquesta le acompaña, ahora la orquesta va a hacer un solo y el solista descansa. No es así. El cello forma un todo con la orquesta, es lo que hace difícil la audición y a veces da la sensación de que la orquesta está tapando al cello. No es porque el intérprete de esta tarde no tenga la suficiente fuerza como para ponerse por encima de la orquesta, sino que el concierto está escrito así. Por momentos, la textura orquestal y la grandiosidad de la orquesta tiene que absorber la sonoridad del cello y dar esa sensación de que el cello está luchando porque se le oiga. Es precisamente una de las características de esta música de vanguardia. El instrumento solista forma un conjunto con la orquesta y no es aquel solista al que la orquesta le acompaña y que tiene un protagonismo continuo durante todo el concierto. El primero de los movimientos de este concierto es un movimiento lento. El compositor lo define como un movimiento largo y es un comienzo muy oscuro. Da una sensación de frialdad, de introspección a la que habíamos hecho referencia antes por la enfermedad que él comenzaba a sentir. Pero hay un elemento muy curioso dentro de este primer movimiento, que es el uso del xilófono que hace hacia la mitad del movimiento y que le da un contraste que está denominado como contraste grotesco. Y es que efectivamente la música de este compositor roza muchas veces lo grotesco para contrarrestar la seriedad de las melodías que a veces está utilizando. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este primer movimiento largo para intentar entender cómo está ensamblando la orquesta y el cello Shostakóvich, al mismo tiempo que da un protagonismo muy especial al xilófono.
Esta canción tan pegadiza que fue un éxito en 1920 en la música de calle rusa, Sostakovich no se la pudo quitar del oído, de tal manera que cuando estaba escribiendo este concierto, en el segundo movimiento, utiliza este tema como base principal para escribir el desarrollo melódico de este movimiento denominado allegretto. En realidad será difícil reconocer el tema así, pero lo que hace Sostakovich es un poco como deconstruirlo, esta palabra tan famosa en nuestra gastronomía actual. Efectivamente, lo que hace es deconstruir, coger este tema, cortarlo, fragmentarlo, recrearlo y sobre todo utilizar la inspiración que le provoca y esa obsesión. Seguramente todos hemos experimentado que hay músicas que se nos meten en el oído y no hay forma de sacarlas, y a Sostakovich le ocurrió esto con esta música de calle cuyo título Bubliki Kubice Bulici significa cómprame este rollo de pan, una traducción similar. No podría ni cantarla en ruso ni hacer una traducción perfecta de lo que significa, pero más o menos para que entiendan el significado un poco bobo, un poco absurdo de la canción, pero que en este segundo movimiento del concierto adquiere un significado muy diferente que representa esa característica de lo grotesco en los glissandos que hace con el cello y en los glissandos que hace con la orquesta el propio compositor. Para escuchar un poquito de todo lo que es capaz de hacer Sostakovich con un tema tan simple como este, vamos a escuchar un fragmento de este segundo movimiento. El último movimiento también está denominado como allegretto, pero la diferencia es bastante sustancial entre el allegretto anterior y este, sobre todo porque Sostakovich hace aquí una combinación fundamental de dos elementos. Un elemento más lírico, más melódico, y un elemento más de carácter de marcha, y los va combinando durante todo el movimiento. Ahora es un poco más lírico, ahora es un poco más de marcha, y también porque introduce algo que en los movimientos anteriores no habíamos escuchado con total claridad, que es la combinación del cello en diálogo con otros instrumentos, como por ejemplo con la flauta al principio del movimiento. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este tercer movimiento del concierto número 2 para cello de Sostakovich, en el que intentamos resumir esa idea de lo lírico, de la marcha y también ese diálogo entre algunos instrumentos de la orquesta y el violonchelo. De esta forma se cerrará el concierto.
Sergei Rachmaninoff vivió convencido de que no era el compositor brillante que nosotros reconocemos en la actualidad que es. Había tenido una infancia complicada, había salido muy joven de su casa para vivir interno en diferentes colegios y conservatorios y también incluso para vivir en la casa de un profesor de música que fue muy exigente con él. Esto hizo que no estuviera muy convencido de su talento, a pesar de que le dedicaba muchísimas horas al estudio de la composición y también de la interpretación. Rachmaninoff tuvo una carrera triple, fue compositor, director de orquesta y también pianista, pero a lo largo de su vida atravesó por diferentes periodos de depresión. Precisamente esta sinfonía número 2 es el resultado de la salida de uno de esos periodos de depresión por los que había pasado el compositor y se animó a salir precisamente por el éxito que había obtenido su concierto número 2 para piano, que había ganado el premio Glinka en 1904. Tengan en cuenta que habían transcurrido 10 años desde que compuso la primera sinfonía hasta que compuso esta segunda sinfonía que vamos a escuchar esta tarde. Es una sinfonía magnífica, es una sinfonía tremendamente audible y lo es porque tiene 4 características fundamentales que vamos a explicar ahora y que hacen que nuestro oído tenga un perfecto equilibrio entre el recuerdo de las cosas que va presentando el compositor y la expectativa de las nuevas cosas que van a ocurrir. La sinfonía número 2 de Rachmaninoff está considerada una de las sinfonías más románticas, a pesar de haber sido escrita entre 1906 y 1907 y haber sido estrenada en 1908. Es una época en la que ya se están desarrollando las vanguardias musicales, esas músicas disonantes, esas músicas que nuestro oído le cuesta más de seguir. En realidad lo que hizo Rachmaninoff fue mezclar 2 tradiciones, la tradición musical rusa y la tradición musical vienesa. Y el resultado es esta sinfonía dividida en 4 movimientos, tal y como eran las sinfonías vienesas, pero en las que el parámetro fundamental de toda la sinfonía es el elemento melódico. En el primer movimiento ya nos presenta un tema de una forma muy clara que nuestro oído va a reconocer constantemente. Y además hace una utilización muy característica de Rachmaninoff, que es un emotivo crescendo que va creando a través de la suma de todos los instrumentos de la orquesta y además de sumar a los instrumentos de la orquesta va subiendo la dinámica. Lo hace de una forma muy progresiva y consigue que nuestro oído, y también, por qué no decirlo, nuestro corazón, vaya uniéndose a este ritmo creciendo, que crea una emotividad muy especial. Lo hizo con el concierto número 2 para piano, también en el primer movimiento, en el inicio, y lo hace en esta sinfonía. Vamos a escuchar un fragmento de cómo se produce ese crescendo. El segundo movimiento no es un movimiento lento como solía ocurrir con las sinfonías vienesas, sino que Rachmaninoff, siguiendo a otros compositores como por ejemplo Bruckner, puso el scherzo, el tercer movimiento, como segundo movimiento. La característica fundamental aquí es que el scherzo solía escribirse casi siempre en compás ternario 1, 2, 3, 1, 2, 3, con una parte central en compás binario 1, 2, 1, 2. Pero lo que hace Rachmaninoff es que desde el comienzo
elimina esa idea de compás ternario, elimina esa idea de danza ternaria y establece un compás binario. Binario significa un compás a dos que nosotros vamos a seguir perfectamente con el ritmo que nos hace muy llevadero el scherzo. No vamos a poner ningún ejemplo musical de esto para dejar que nuestros oídos se dejen cautivar por este ritmo del scherzo y también para dejar que nuestro oído intente percibir qué es lo que ocurre no solo con el ritmo sino con la melodía de este movimiento, porque es muy intuitivo, muy fácil de seguir y muy audible. Quizá es más interesante poner un ejemplo del tercer movimiento. ¿Por qué? Porque en este tercer movimiento hay una gran importancia de uno de los instrumentos de viento fundamentales en la orquesta sinfónica del siglo XIX y del siglo XX, el clarinete. El solo de clarinete que escribe Rachmaninoff en esta sinfonía número 2 es realmente magnífico, disfruten de él. El clarinete es un instrumento perfecto a la hora de emitir dinámicas desde muy piano hasta muy fuerte por el tipo de embocadura que tiene. Esta embocadura que permite que el instrumentista controle toda la gradación de volumen que tiene el instrumento. También nos lleva a la idea de la enorme importancia que tiene para el sinfonismo ruso estas melodías. A pesar de que Rachmaninoff no fuera uno de los compositores que siguieron la Revolución Rusa y por tanto el arte socialista de la época, de hecho su música fue prohibida en todos los años de la Unión Soviética, Rachmaninoff tiene dentro de su propia idiosincrasia musical la idea de la importancia de la melodía, de cómo esas melodías tienen que poder ser cantadas y de cómo esas melodías sirven para unir a los pueblos, para unir a la orquesta, pero siempre una melodía tiene este carácter de unión, de poder ser cantada cuando está tan clara como esta. Vamos a escuchar ese solo de clarinete, que es mucho más largo que el ejemplo que pondremos aquí, pero que nos hará entrar en esta idea de comunión melódica que busca el compositor.
La última de las características de la tradición sinfónica rusa es que en el último movimiento se suman todos los temas melódicos que habían ido apareciendo. Precisamente en este último movimiento de la Sinfonía número 2 ocurre eso, se suman y aparecen temas que habíamos escuchado en el primer movimiento, en el segundo movimiento, en el tercer movimiento, y esto hace que nuestro oído agradezca mucho este resumen que ocurre en el último movimiento. Tiene un inicio majestuoso y además un juego dinámico que tiene un final espectacular, que no vamos a descubrir en la audición que vamos a poner ahora, pero sí al menos ese inicio para que podamos ver y para que podamos sensibilizar a nuestro oído qué es lo que ocurre con los temas y con las melodías que se suman en este último movimiento, unificando la idea de la tradición rusa de que todo termina y confluye al final. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo explicativo, pero sobre todo esperamos que disfruten de este magnífico concierto que va a acontecer esta tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León les ha preparado un programa muy diferente, una primera obra festiva de introducción a una segunda obra mucho más de vanguardia, más introspectiva, más oscura, más difícil también de escuchar y de entender las estructuras, una gran lucha del violonchelista con la orquesta y a veces también contra la orquesta. No pierdan de vista las dificultades técnicas que tiene esta composición y sobre todo esta significación de lo introspectivo, de lo oscuro, de un compositor que estaba en los albores de una enfermedad y que quiere reflejar su momento más vanguardista. Y por último, una sinfonía número 2 de un compositor que, aunque no se consideró a sí mismo un compositor brillante, el resultado es que lo es. Y lo es porque sus músicas son audibles, tienen una gran expectativa en nuestro oído, pero además fomentan el recuerdo a través de las melodías. Un concierto magnífico, largo, un concierto largo, aproximadamente 2 horas, pero que van a disfrutar en todos los estratos, estamos seguros de ello.